Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión del mes de junio del curso de Hepatología en Red. Como siempre, gracias a Telemedicina, a Cecilia por hacerme el aguante y quedarse hasta esta hora conmigo. Gracias a Gador, como siempre, por apoyar proyectos educativos como este, y a Sandra como cara visible de Fundier. Bueno, hoy tenemos un invitado especial para esta sesión, un amigo, Juan Carlos Bandi, es hepatólogo, él trabaja en el Hospital Italiano. Juan Carlos hace ya unos cuantos años, no hace falta decir cuántos, él adoptó una subespecialidad dentro de la hepatología, como es el intervencionismo de todas las prácticas que se hacen por vía suprahepática, ya sean diagnósticas o terapéuticas. Juan Carlos se formó en Barcelona con uno de los líderes mundiales en el tema, como es Jaime Bosch y todo su grupo, que la Argentina los conoce muy bien. Juan Carlos es sin duda el profesional con mayor experiencia en Argentina en este tipo de prácticas y en las enfermedades que tienen que ver con lo que él hace, como el Buchiari o como la hipertensión portal en general. Nosotros tenemos la suerte de contar con él acá en el cruce porque él está como consultor y cuando necesitamos de sus prácticas, él siempre está disponible. Hoy el doctor Bandi va a hablar sobre un tema que él conoce muy bien, un tema realmente importante y sobre el cual estoy seguro que muy pocos de ustedes tienen experiencia, como es el TIPS, las indicaciones, los resultados y todos los detalles que él les va a contar. Es importante que mientras Juan Carlos va hablando y les surjan preguntas, las pongan en el chat, porque cuando termine con su conferencia, él va a contestar las preguntas, que van a ser, ya digo, después de su conferencia, no al final de todo. Cuando Juan Carlos termine, yo voy a dar la segunda conferencia de esta sesión, que es sobre reactivación de la hepatitis B con inmunosupresión. Así que sin más que decir, Juan Carlos, todo tuyo. Bueno, Federico, muchas gracias por la invitación a participar en este curso, que siempre un ámbito compartido es muy bueno para transmitir experiencias, inquietudes. La verdad que es un ambiente y un ámbito excelente para poder seguir creciendo en un área que nos apasiona desde hace tantos años. Bueno, como decía Federico, yo me dedico, soy una rara avis que se ha formado clínicamente en hepatología y específicamente en intervencionismo hepático venoso, hepático estando en Barcelona. No es muy frecuente y uno ha tenido que estudiar y trabajar mucho para poder ir desarrollando esta área. Yo para hacer un escenario descriptivo es saber qué pasaba con las primeras descripciones de este procedimiento, del TIPS. El grupo de Roche en el año 69 daba una primera aproximación, el grupo de Richter y Palmaz, ustedes sabrán o les suena el nombre Palmaz en cuanto a prótesis y desarrollo de prótesis, pero básicamente fuimos avanzando hasta que el grupo de Roslen en 1994 publicaba un New England en donde decía firmemente que este era un procedimiento de utilidad para el tratamiento de la hemorragia varicial. Ustedes fíjense desde cuándo se da el puntapié inicial para estos procedimientos. Y como todos ustedes saben, una vez que se instala una práctica, todo el mundo empieza a hacer muchos procedimientos y en muchas aplicaciones. Afortunadamente, cuando pasa el tiempo, pasan los trabajos aleatorizados, randomizados, se va desmenuzando cada vez más la indicación y la aplicabilidad, nos quedamos con el grupo selecto de pacientes en donde lo podemos aplicar desde el año 94. En el año 94 casualmente era cuando iniciaba mi fellowship en Barcelona. En los 90 el TIP se mostraba efectivo disminuyendo la presión portal y asociado con una menor morbimortalidad que los shunt quirúrgicos. Entonces era aplicable en pacientes con pobre score quirúrgico Child C. Ese era el racional en esos años.
seguimos siendo más de 10 años atrás, ¿cuál era la eficacia del TIPS? Demostrada en trials controlados. Hemorragia aguda, prevención de la recidiva y ascitis refractaria. Y la efectividad sí estaba demostrada, no así la mortalidad. En ausencia de otro tratamiento, gastropatía de la hipertensión portal sí, ectasia vascular gástrica no, porque la fisiopatología tiene otra etiología. El hidrotórax, síndrome hepatorenal, Budd-Chiari, enfermedad venoclusiva y el síndrome pulmonar con aplicabilidad dudosa. Vamos a ver todas indicaciones y resultados de la mayoría de estas aplicaciones y cómo ha ido evolucionando con el tiempo. Yo les cuento el final y después vamos a ir desarrollándolo. Hemorragia aguda es efectivo, sí, y se ha demostrado hace 10 años o un poco más, o un poco menos, perdón, que es eficaz en la mortalidad. Prevención de la recidiva es efectivo, pero la mortalidad no, y la ascitis refractaria es efectivo y la mortalidad no. En el resto de las patologías no ha habido suficiente número de pacientes, son series de casos de experiencia como para decir esto es más eficaz que otro tratamiento. El objetivo hemodinámico está en relación con la eficacia del procedimiento. Se sabe hace mucho tiempo que los pacientes resangran en este caso cuando tienen más de 12 milímetros de mercurio y no resangran con un gradiente de presión variable. Es una condición necesaria, no suficiente, la presencia de gradiente de 12 milímetros de mercurio. Y esto se sabe cuando pudimos acceder al territorio portal en el contexto de un procedimiento terapéutico como el TIPS. Antes lo medíamos, lo seguimos midiendo de manera indirecta con enclavada y libre por cateterismo. Lo que tenemos que ver para cuando vamos a pensar en un TIPS para nuestro paciente es si tolera el objetivo hemodinámico del TIPS. Ustedes imaginen que le vamos a hacer una comunicación que antes se hacía quirúrgica para descomprimir el territorio portal y bajar la presión por debajo de 12 milímetros de mercurio, y esto lleva aparejado derivación del flujo sanguíneo portal. Esto no es muy bueno para el hígado en general, obviamente que sí es bueno para la hipertensión portal. Entonces tenemos que ver el balance entre la indicación y el objetivo terapéutico. Y tenemos que evaluar la eficacia y la sobrevida de nuestro paciente cuando le indicamos y colocamos un TIPS. La aplicabilidad la podemos definir con varios criterios demográficos. La edad. Sabemos que la edad es un factor de pronóstico de mala evolución empíricamente mayor de 65 años. El deterioro renal, si bien corregimos la presión portal y mejoramos un síndrome hepatorenal, una alteración renal que ha sido provocada por la cirrosis, si el paciente tiene una enfermedad orgánica renal instalada, a ella no le hacemos nada y podemos empeorarla. La función hepática, calificada por el MEL, por el CHAI, la presencia de encefalopatía, sabemos cuando peor función hepatocelular y presencia de encefalopatía previa al tratamiento, si colocamos un TIPS al paciente no le va a ir bien. La anatomía vascular, obviamente esto dependemos de poder realizar el procedimiento y nos ayudamos del Doppler, la ecografía Doppler y una tomografía dinámica nos sirve como guía. Función cardíaca. Ustedes deben saber que cuando uno coloca un TIPS, produce sobrecarga derecha. Y estos pacientes ya tienen una circulación hiperdinámica que no les juega demasiado a favor. Muchos de ellos están tomando propranolol. Entonces podemos deteriorar la función cardíaca derecha sobre todo porque vamos a sobrecargarla. Y el estado nutricional, que cada vez está más en boga, en auge, inclusive para el trasplante hepático como factor de mala evolución, saber que si le ponemos un TIPS a un paciente que está muy deteriorado de manera sistémica, es posible que no le vaya bien con el tratamiento. Entonces, tenemos que tener en cuenta muchas de estas cosas para seleccionar al paciente. Obviamente, ya hemos definido que tiene indicación del procedimiento. Después vemos si tiene contraindicación. Este es un esquema para saber de qué estamos hablando. Esto es, aquí sobre la izquierda, vemos un catéter que está viniendo por vena cava, vena cava superior, vena cava inferior, suprahepática principal.
estamos conectando la suprahepática con la porta. Este paciente tiene un gradiente elevado, 22 milímetros de mercurio, que se compone de 32 de presión portal y 10 de cava aurícula y una gran circulación colateral. Entonces, por un método de radiología intervencionista con punción yugular bajo anestesia general, nosotros accedemos al territorio portal, dilatamos este trayecto que creamos, que lo vemos acá, y le colocamos un stent para mantenerlo permeable y conseguir nuestro objetivo, debajo de 12 milímetros de mercurio. Entonces, le bajamos la presión, en este caso a 22, le sube algo la vena derecha, las cavidades derechas de la vena cava y la suprahepática a 14, y el gradiente es de 8. Logramos nuestro objetivo. Lo que hay que ver es cómo le va al paciente después de haber hecho esto. Hay contraindicaciones al TIPS que la vez habíamos nombrado, insinuado antes. Absoluta insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia tricuspidia, hipertensión pulmonar severa, sepsis, obstrucción biliar, polipistosis, indicarlo como profilaxis primaria no es una buena cosa. Y relativas a la trombosis portal, de hecho, el TIPS se puede utilizar para mejorar los resultados del trasplante en aquellos pacientes que tienen trombosis portal en la evolución pretrasplante, coagulopatía severa, trombocitopenia, encefalopatía si ha sido determinada por una única ocasión, obstrucción de vena hepática, y son todas, y las masas hepáticas del tumor, todo depende de qué tumor sea, qué tipo de tumor y cuánto ocupe. Todo es para evaluar y tener en cuenta. La evaluación clínica, decíamos, función hepatocelular, Child-Pugh y MELD, cardiológica, hipertensión pulmonar, sobrecarga derecha, y métodos diagnósticos que nos ayudan, el ecodoppler cardíaco para descartar trombosis y presencia de hepatocarcinoma, angiografía con esplenoporto de retorno, portografía retrógrada con CO2 o contraste iodado, nos ayuda a ver la anatomía hepática y poder hacer factible el procedimiento del TIPS. Volvemos a nuestro cuadro inicial y vamos a hablar de hemorragia digestiva. Y tenemos dos escenarios, la hemorragia aguda y la prevención de la recidiva hemorrágica. Obviamente, como imaginarán, la primera aplicación de los TIPS ha sido para hemorragia aguda, que producía una gran cantidad de muerte en nuestros pacientes. Hace más de 10 años, ustedes ven aquí, Baveno 2005, es una reunión de grupos de expertos que se produce en la ciudad italiana de Baveno cada 5 años, y que nos decía que la única indicación aceptada proviene de recomendaciones realizadas en reuniones de grupos de expertos. Tratamiento de rescate de episodios agudos de hemorragia no controlables con el tratamiento habitual, farmacológico y endoscópico. Y pacientes en los que la hemorragia recidiva en 2 o más ocasiones a pesar del buen tratamiento recidido. Entonces, ahí podemos rescatar a esos pacientes con un TIPS. Luego de 30 años, esto fue el último Baveno en el 2015, tendría que haber sido en el 2020, pero la pandemia lo frustró. Y acá tenemos un esquema, un algoritmo de manejo de la hemorragia varicial aguda que se repite en los consensos europeos y las guías americanas de hígado. Tenemos sospecha de hemorragia varicial, empezamos a aplicar drogas vasoactivas, antibióticos, restitución de volumen, todo esto es lo que debe y puede hacer un médico antes de llamar al endoscopista. Hacemos la endoscopía diagnóstica y terapéutica, ligadura o escleroterapia, lo que uno disponga, y si controlamos al paciente el episodio de sangrado, seguimos con las drogas 2 a 5 días e iniciamos profilaxis secundaria. Si fallamos en el tratamiento y la falla es moderada, repetimos el tratamiento endoscópico. Si la falla es severa de inicio, pues utilizamos puente balón y junto con esta falla damos lugar al TIPS, porque no es bueno esperar una segunda descompensación hemorrágica en estos pacientes. Como se han intentado diferentes modalidades terapéuticas para optimizar el tratamiento. Esclerosantes alternativos, embolización varicial, cirugía de transección esofágica, se hacía en los inicios antes de los 90, y diferentes formas de shunt que se han ido abandonando de a poco
cuando apareció la radiología intervencionista. Una vez que no podemos controlar, a pesar de hacer todo lo que tenemos a disposición, evaluamos la función hepatocelular y ahí realizamos la indicación del TIPS. En realidad, tiene indicación de TIPS, tiene indicación de derivación portosistémica. La mayoría de los pacientes, si fuera un paciente Child-A, uno diría, bueno, no tengo TIPS, quizás hablo con el cirujano a ver si podemos hacer un shunt de rescate, un mesocava calibrado. Bueno, eso se ve, pero en general los pacientes que vemos son pacientes que tienen ya función hepática de Child-Pugh B al menos. Ustedes ven aquí el MEL que podemos utilizar, que une la bilirrubina, el rin y la creatinina, y este fue un score diseñado inicialmente para ver cómo le iba a ir a los TIPS, a los pacientes que recibían TIPS, y luego se extrapoló para asignar órganos en las listas de espera. Así que evalúa muy acertadamente, bastante acertadamente la función hepatocelular y renal en este caso. El Child-Pugh ya lo conocemos, tenemos encefalopatía, ascitis, bilirrubina, pero en resumen ustedes deben saber que se considera que los pacientes con score de Child-Pugh más de 13 puntos, nos queda 14 y 15, o un MEL mayor de 18 presentan una morbimortalidad relacionada con el procedimiento que no es aceptable. Debemos saber que si tenemos un paciente así, aunque esté sangrando y le ponemos un TIPS, no le va a ir bien en su sobrevida. ¿Cómo ha ido evolucionando para que seamos más eficaces en este manejo de los pacientes? Se han desarrollado prótesis porque antes los pacientes le tratábamos la hemorragia con el TIPS con prótesis descubiertas y el 80% al año debíamos reintervenirlo porque disfuncionaba. Entonces se desarrolló una prótesis cubierta con un material de PTFE, que es Gore-Tex, digamos, y un trabajo de un grupo europeo vio en una comparación de 40 pacientes por rama que si le poníamos prótesis recubierta la disfunción era del 13%, significativamente menor que la estándar. La recidiva clínica, hemorragia, ascitis, significativamente menor, 8 versus 29. La encefalopatía no alcanzaba el rango estadísticamente significativo y nuevamente, como nos pasaba al principio, eficaces en el tratamiento de la hemorragia aguda, pero no teníamos impacto en la sobrevida. Así que teníamos que seguir estudiando y viendo qué pasaba con estos pacientes. Yo acá les muestro de curiosidad para ver cómo es una prótesis. La que está aquí es una prótesis descubierta, la típica prótesis o stent que se ve coronario, biliar, y después hay prótesis como las que les decía, que estaban cubiertas con este material, y se han ido desarrollando prótesis que controlan el diámetro. Uno lo puede dilatar a 8 milímetros, se queda ahí, y después si no alcanza con esa dilatación para bajar el gradiente, lo puede dilatar más a 10 milímetros de diámetro. Piensen que esto tiene entre 8 y 10 milímetros de diámetro el shunt. ¿Qué pasó con la evolución del tratamiento? Como decíamos, en el inicio, antes de los 90, teníamos shunt quirúrgicos, transecciones esofágicas, todas cosas muy agresivas y en pacientes que no eran Child-A, la verdad que le iba bastante mal. Invalorable la aparición de la escleroterapia, el tratamiento endoscópico cambió la historia del sangrado en esas etapas iniciales. Un poquito más adelante va a aparecer el TIPS, obviamente aparecen los fármacos, el tratamiento antibiótico, y en inicios de los 90 la mortalidad era mayor al 30-40%. Si seguimos avanzando y vamos estudiando, vamos conociendo más al paciente, sabemos de profilaxis primaria, de manejo clínico de estos pacientes, en el 2015 teníamos una mortalidad entre el 7 y el 12%. La verdad que en este tiempo ha sido un avance muy, muy importante. ¿Y en qué escenario estamos hoy en la hemorragia digestiva? Fíjense que el escenario es muy pequeño con respecto a la hemorragia. Fallo del tratamiento farmacológico y endoscópico entre el 10 y el 15%. Mortalidad entre el 7 y el 12%. Es decir, que nosotros debemos trabajar en este nicho que, como imaginarán, para mostrar un beneficio en el tratamiento necesitaríamos un número increíble de pacientes para mostrar
una eficacia y una diferencia significativa. Volvemos a nuestro cuadro. ¿Dónde estamos? En el tratamiento, la falla, si es severa, ponemos balón y ahí decidimos tips, moderada, repetir tratamiento endoscópico, pero todos los pacientes sangran de la misma manera. Podemos identificar al paciente, al peor paciente, al que el peor le va a ir. Siempre nosotros en la medicina tratamos de aplicar scores y tratar de definir a quién tenemos que ponerle más energía porque sabemos que a ese paciente no le va a ir bien, hagamos lo que hagamos. Entonces tenemos factores pronósticos, definiendo fracaso a los 5 días, un gradiente de presión mayor de 20. Recuerden que la gente sangraba por encima de 12. Miren el odds ratio del gradiente mayor de 20, asociado a muy alta mortalidad, relacionada al fracaso, ¿no? Desarrollo de shock, infección bacteriana, sangrado activo en la hemorragia, la función hepatocelular. Y la mortalidad a las 6 semanas, nuevamente, shock, hepatocarcinoma, sangrado activo en la hemorragia. Acá hay muchos factores descritos que tenemos que tratar. Hay algunas que podemos tratar, prevención del shock, de la infección, y hay otras que no podemos tratar. Entonces tenemos que estar un pasito adelante. Tuve oportunidad de participar en este trabajo hace muchos años que en la medición precoz del gradiente de presión portal definía un dintel por encima del cual los pacientes iban peor. Y este dintel fue el de 20 milímetros de mercurio. Se le medía el gradiente a todo paciente que ingresaba por una hemorragia varicial. Si tenían más de 20 milímetros, el 23% no controlaban el episodio versus el 0% que no controlaban el episodio de hemorragia. La recidiva precoz, el 50% de los pacientes presentaban recidiva si tenían un gradiente mayor de 20 versus el 12. Y sobre todo la mortalidad. Fíjense, mortalidad al año 64% versus 20. Y esto es la explicación de por qué no encontramos algún tratamiento que nos mejore la sobrevida, porque sabemos que somos eficaces, pero nuestro segundo endpoint principal es la sobrevida. Entonces, un poco más acá, el grupo de Barcelona pensó, bueno, no todo el mundo puede medir gradiente de presión portal para definir qué paciente le va a ir mal o a cuál es más probable que le vaya mal. Entonces, hizo una estratificación por paciente de mal pronóstico frente a la hemorragia. ¿Y quiénes eran estos pacientes? Pacientes Child C, quiere decir peores función hepatocelular, y pacientes Child B que presentaban sangrado activo en la endoscopía. Y esos eran equiparables a los que presentaban más de 20 milímetros de mercurio de gradiente. Y vieron que si le ponían un TIPS precoz a estos pacientes comparado con los que seguían con el tratamiento habitual, la probabilidad de mantenerse libre de sangrado era significativamente mayor en el grupo TIPS que el TIPS precoz que en el que continuaba con drogas. Y más aún era la primera vez que se demostraba una eficacia en la sobrevida. Early TIPS significativamente mayor o mejor sobrevida comparado con drogas. Entonces, cuando teníamos la primera diapositiva, decíamos si era eficaz o no en la sobrevida, esto demuestra que sí. Después ha sido validado en otros estudios. Hay controversias, como en todo. Aquí arriba yo pongo todo un grupo chino que comparaba early tips versus tratamiento y a ellos le iba muy bien en todos los grupos, pero ellos tenían el sesgo de pacientes más hepatópatas crónicos, como los pacientes infectados por virus B, entonces más Child A, más compensados. Y el otro que no mostraba diferencia, en este grupo francés, lo único que tenía era pocos pacientes en el estudio. Por supuesto, el grupo de Child B, como nos pasa en la hepatología clínica, en la indicación de trasplante, en las complicaciones mayores de la cirrosis, el Child B puede ser un Child B muy inicial, muy bajito, o un Child B más cercano al C. Y entonces son pacientes diferentes. Se está tratando de definir
ese paciente Child B con sangrado activo para aplicar el TIPS precoz. Entonces, estas son las conclusiones de ese Baveno del 2015. El TIPS temprano, preferentemente con stent recubiertos, debe ser considerado en pacientes que van a presentar un riesgo elevado del fallo del tratamiento. Hasta el momento, Child C, menor de 14, y B con sangrado activo. Y debe redefinirse los criterios de pacientes con alto riesgo de sangrado, como decía, del B. En vez de temprano se ha redefinido como preventivo, esa es la definición, y obviamente redefinir Child y MEL para la aplicación del Child B de manera precoz. Manejo del fallo de tratamiento. Cuando falla el tratamiento y persiste el sangrado, se maneja con un alto grado de evidencia y de alto grado de evidencia la utilización del TIPS recubierto. Y si resangra dentro de los primeros días, también el tratamiento de rescate debe ser el TIPS con prótesis recubierta. Entonces, acá ya vemos que aparece hemorragia aguda, efectividad sí, y la mortalidad se ha mostrado eficaz y se ha ido comprobando con el paso del tiempo. Otro escenario es la prevención de la recidiva. O sea, imaginen un paciente que sangró, lo controlamos y le vamos a aplicar después de 5 días del periodo perihemorrágico un tratamiento de profilaxis secundaria, prevención de la recidiva. Entonces la pregunta es, ¿le damos tratamiento farmacológico, le damos tratamiento endoscópico o le ponemos un TIPS? Bueno, para esto sirven los trabajos randomizados, aleatorizados, que han ido evolucionando a través del tiempo. Esta placa lo resume desde un Hepatology del 2002, que se ha mostrado eficaz. Imaginen que va a ser siempre más eficaz un TIPS que tratamiento endoscópico más farmacológico, porque le estamos bajando la presión portal de manera significativa. Pero, ¿qué pasa con la sobrevida? No significativo. En el 2002 también, lo mismo, es eficaz, es superior, tiene más encefalopatía el TIPS que el tratamiento con ligadura y tratamiento farmacológico, obvio, pero no hay diferencia en la sobrevida. Más cerca, Gastroenterology 2015, Pathology 2016, lo mismo. Imaginen que hasta el 2002 las prótesis eran descubiertas, descubiertas y en general escleroterapia. O sea, no era el gold standard con el que contamos ahora. Que ahora comparamos ligadura endoscópica, que es el gold standard del tratamiento endoscópico, y sumado a tratamiento farmacológico comparado con TIPS con prótesis recubiertas. Obviamente vuelve a ser más eficaz el TIPS, pero no se refleja en la sobrevida. Entonces, no está recomendado la utilización del TIPS como prevención de la recidiva, como profilaxis secundaria, sí como rescate de esa profilaxis secundaria que hemos aplicado bien con tratamiento endoscópico y farmacológico. Otro escenario, esta es la recomendación con alto grado de evidencia para cuando falla, no como profilaxis secundaria de inicio. Otro escenario es la citis refractaria, paciente con paracentesis repetidas, que han sido ineficaces, hemos sido ineficaces con el tratamiento diurético o que se relacionan con efectos adversos serios. ¿Y qué sucedía con esto? Ascitis refractaria, efectividad sí, se había visto claramente desde hacía mucho tiempo que el paciente que tenía ascitis le poníamos el TIPS para una hemorragia y resolvía la ascitis. De algunos otros obviamente no, pero no había efecto en la mortalidad. ¿Cómo hemos ido avanzando? Fíjense, miren, 96, 2000, 2002, 2003, 2004. El TIPS es mejor que la paracentesis de gran volumen, sí, pero se asocia a más encefalopatía, más deterioro de la función hepatocelular y no se asocia con un beneficio en la sobrevida. Un poquito más aquí, ya, fíjense, acá donde dice Barr es descubierta. Acá en el 2017 el primer trabajo con prótesis cubiertas mostró que la sobrevida era mejor en el TIPS que en
la paracentesis. Entonces dio un punto a seguir estudiando para ver si esto se podía repetir y se podía aplicar y ampliar el espectro de pacientes que se podían beneficiar. Entonces, acá tenemos un trabajo del año 2014 donde se veía que era mejor el TIPS en cuanto a la sobrevida en pacientes con ascitis refractaria, con algún sesgo en este metaanálisis de inclusión de trabajos, criticado, obviamente, como todo metaanálisis que incluía estudios con no demasiados números de pacientes y no demasiado evaluable, por decirlo de alguna manera. Y además mejoraba la sobrevida libre de trasplante, de manera significativa observado en este metaanálisis. Bastante heterogéneo la inclusión de pacientes. Sin embargo, mucho más aquí, en el año 2007, el grupo francés diseñó un trabajo en que demostró que mejoraba la probabilidad de sobrevida libre de trasplante, fíjense aquí, que le iba significativamente mejor a los pacientes del grupo TIPS comparado con el grupo de paracentesis. Y el TIPS era el factor 1, el factor pronóstico en el análisis multivariado de sobrevida libre de trasplante. A partir de ahí, y se ha ido comprobando en una serie de trabajos posteriores, la ascitis refractaria habíamos visto que era efectivo el TIPS y a partir de estos estudios se vio que era eficaz en cuanto a la mortalidad. Esto quiere decir que a toda ascitis refractaria le vamos a indicar un TIPS en contrapartida de una paracentesis semanal, lo que sea. No, tenemos que seleccionar los pacientes que van a recibir un beneficio significativo. Y esto es la tarea más difícil de hacer. Obviamente una hemorragia nos apura y es más fácil tomar la decisión. Bueno, si no le ponemos el TIPS, va a seguir sangrando y no vamos a tener buenos resultados. La ascitis refractaria es otra cosa. En definitiva, hacemos paracentesis, pero tenemos que seleccionar muy bien a los pacientes si se van a beneficiar o no con el TIPS. Sabemos que tiene eficacia en la mortalidad en pacientes seleccionados. Anecdótico, el síndrome hepatorrenal. Ustedes saben que esto ya es un paciente terminal, una caída del filtrado glomerular por aumento de sustancias vasoconstrictoras que se oponen a sustancias vasodilatadoras y lo único que hacen es deteriorar hemodinámicamente el riñón. Y hemos tenido la oportunidad de hacer un trabajo con un grupo de pocos pacientes, de 6 pacientes, y que se vio que corregía la actividad renina plasmática, la disminuía, la aldosterona, la norepinefrina, mejoraba la perfusión renal y se podían trasplantar estos pacientes. Nuevamente, muy seleccionados los pacientes que pueden beneficiarse de un TIPS en esta situación. Obviamente que tienen indicación de trasplante. Otras indicaciones, otros problemas. Embolización de colaterales portosistémicas. Uno puede, en este caso es un ejemplo, que tiene una gran colateral que a pesar de todo seguía sangrando, tenemos un TIPS y le podemos embolizar la colateral. Entonces podemos ser menos agresivos en poner el TIPS con una gran derivación y podemos embolizar, como ven, quedan sin flujo esa colateral que estaba sangrando. Esto es una colateral gástrica, que saben que son las varices que sangran a menor presión y son realmente una urgencia, un problema mayor cuando estas aparecen. Y ustedes ven que tenemos el TIPS y tenemos esta colateral que desaparece cuando la embolizamos. Recanalización de la vena porta en trombosis portal crónica. Obviamente, como estoy acá en una charla que el doctor Villamil me ha invitado, he elegido uno que no fue bien, digamos, no voy a traer uno que no fue mal. Eso es para más especialistas en estas áreas. Ustedes ven algo equivalente a una cavernomatosis portal, un vaso grande con gran circulación, el paciente sangraba por varices gástricas y tuvimos la fortuna de poder comunicar aquí la entrada de las venas hepáticas con la porta trombosada, pudimos acceder a la esplénica y ahí uno elige, puede
tapar lo que sangra sin hacer el TIPS, o hacer el TIPS con este caso porque el flujo favorece el tratamiento de la trombosis, y poner un stent en la trombosis y un stent en el territorio del TIPS. Esto es para que tengan una idea que tener el acceso de esta manera al territorio portal es una muy buena cosa. El síndrome de Budd-Chiari es una enfermedad poco frecuente, pero es un área de interés personal porque he tenido la oportunidad de aprender a manejarlo y tratarlo en mi formación en Barcelona, y tuve la oportunidad de tener muchos pacientes, ahora más de 30 pacientes estudiados y tratados con TIPS en el Budd-Chiari. Entonces, saber como introducción que nosotros no vamos a indicar inicialmente un TIPS en estos pacientes. Hay un tratamiento escalonado, que es el tratamiento médico con anticoagulación. Si este falla el tratamiento o es persistente o recurrente, se lo estudia con angiografía, con venografía, y se ve si hay algo local para angioplastiar o no. Si falla el tratamiento, ya tenemos que pensar en un shunt portosistémico. Preferente el TIPS. Y si falla este tratamiento, la indicación de trasplante es la regla, porque en general son situaciones procoagulantes que se pueden manejar a lo largo del tiempo sin mayor, bueno, con dificultad, pero no contraindican el trasplante. Y esto es a modo de ejemplo. Ustedes ven el síndrome de Budd-Chiari, ausencia de venas hepáticas, y esta es la presencia de spider webs. Esta es la vena cava, que está amputada como un pico aquí. Esta es la vena cava con una venografía por la vena femoral. Ustedes ven que tiene una gran presión, 35 milímetros, y no pasa sangre hacia arriba. ¿Y por dónde pasa la sangre? Por colaterales paravertebrales. De esa manera descomprimía la paciente, el territorio por debajo del hígado. Y esto se debe a que tiene hipertrofia del lóbulo caudado. Esto es una arteriografía que nos ayuda, una esplenoportografía. Este es el vaso con una gran esplenomegalia, y si ustedes ven, si están familiarizados, esto expresa poca vena porta en todo el hígado. Esto quiere decir, como hay congestión y no puede salir la sangre por la vena hepática, busca ir por otro lado y va agotando y extinguiendo las ramas portales. Esto es mesentérico de retorno. Fíjense, un hígado de gran volumen con poca expresión de vena porta. Esta es la punción, que se crea una vena hepática, un trayecto nuevo porque no hay vena ahí, y esta ya es una rama portal de las que veíamos antes. Ya estamos dentro de la vena porta con el catéter, y aquí tenemos la descompresión. En este paciente tenía mucha hipertensión portal, sí, claramente tenía mucho, pero esto no nos preocupa medir la presión, porque lo que necesitamos es descomprimirlo. El paciente está en peligro su vida por congestión, extinción hepática. Entonces, nosotros al descomprimir, el paciente mejora. Esta es una pequeña serie que tuvimos hace tiempo ya, que en 10 pacientes hemos tratado con trasplante y principalmente con TIPS. Esta serie ha ido creciendo, tenemos más de 30 pacientes ahora. Y la recomendación de Baveno, que el manejo del síndrome de Budd-Chiari debe ser dirigido con un enfoque escalonado que incluya anticoagulación, angioplastía, todo el algoritmo que le mostraba, y que tengamos posibilidad de hacer TIPS o trasplante, porque estos pacientes tienen una alta morbimortalidad. ¿Cuál es la aplicabilidad de todo esto en nuestro país? Esto siempre es bueno reconocer nuestros orígenes, para mí, ustedes no lo sé, pero para mí sí. Este es el Clinic de Barcelona, esto es el hospital, es esta herradura, y acá está la Facultad de Medicina. Esto en los 90. Más recientemente, el hospital donde me formé inicialmente y volví, que es el italiano, también obviamente que es en el que trabajo en la actualidad. No existe un registro de TIPS en la Argentina. Hay escasas publicaciones, referencias y presentaciones a congresos y simposios. Esto tiene que ver también con un problema que es la distribución geográfica, que es lo que nos pasa con muchas especialidades médicas. Bueno, el COVID lo está mostrando un poco, ¿no?
La accesibilidad técnica, tener acceso a insumos, imágenes, especialistas, accesibilidad financiera. Entonces, como no existía un registro y una distribución geográfica, a mí se me ocurrió extrapolarlo con programas de trasplante. Porque si hay trasplante, hay medicina de alta complejidad asociada con seguridad. Tenemos 32 programas de trasplante, pueden ir variando, aparecen más, desaparecen. La capital federal y Buenos Aires concentra 21, como todo en nuestro país, tiene esa distribución. Entonces, yo lo hago como experiencia personal. Así como estoy yo, hay gente también que hace lo mismo, pero el proctoraje quiere decir a quienes hemos ido ayudando para poder hacer un TIPS y que donde se necesita uno puede aplicarlo con asesoramiento y todo esto. Cava, Buenos Aires, San Juan, Entre Ríos. Entonces, si hay alguien atento, puede conseguir la manera de acceder al TIPS. Personalmente también tengo una muy buena relación en Uruguay, en Montevideo, que estamos en relación con el programa de trasplante de hace mucho tiempo. ¿Qué ha pasado en el tiempo? Esto, fíjense, esa experiencia personal, no está publicado ni nada. Entre el 93 y el 2006 ven en total la cantidad de TIPS, 8, 10, y en rojo la indicación de hemorragia, y en verde asitis refractaria. Como ven, predomina la indicación de tratamiento de hemorragia en sus diferentes escenarios. Del 2007 al 2019, cuando empezaron las prótesis recubiertas y se veía una mejor evolución, aumenta el número de pacientes, pero ya empieza a predominar el verde sobre el rojo. Extendemos la indicación hacia la CITIS porque tenemos más conocimiento y mejor material. Y en cuanto a eso es personal, y en cuanto a externos, más o menos la misma indicación. Quiere decir que es un tratamiento que va creciendo, que hay que tratar de pedirle a quien lo haga en el grupo donde esté, que le diga cómo le va, cómo es el seguimiento, para poder ir mejorando en el tiempo. Entonces, accesibilidad técnica, dependemos de insumos, imágenes, los especialistas, accesibilidad financiera. Importante establecer la correcta indicación. Esto es algo multidisciplinario como la mayoría de las cosas en la medicina. Y saber si en nuestro centro se puede realizar, si contamos con servicio de imágenes, hemodinamia, si contamos con un sistema de proctoraje, asesoría, y tenemos un centro cercano. Tenemos que solicitar la difusión de la casuística de los otros centros para saber que hay un colega que lo hace, que lo ha resuelto de alguna manera. Como ustedes vieron, no es una indicación tan voluminosa, pero cuando aparece el paciente debiéramos poder contar con esto. Y para terminar, como conclusión, les comento que el TIPS es una herramienta terapéutica de gran utilidad para el manejo de estos pacientes con complicaciones severas de la hipertensión portal. Es fundamental la evaluación previa del paciente para saber si los efectos beneficiosos que le podemos brindar con el TIPS serán los esperados en relación a eficacia y sobrevida. En la Argentina su aplicación es posible conociendo los recursos locales y la derivación cercana y la posibilidad de realizarlo con asesoría externa. De hecho, el doctor Villamil nombraba que estamos vinculados y cada vez que surge un caso, estamos en consulta constante, si podemos resolverlo, obviamente que lo vamos a resolver, lleva esfuerzo, obviamente como todo, pero se puede realizar. Y debiera poder disponerse de TIPS en centros que manejan estos pacientes y no demorar la derivación cuando esto sea necesario. Muchas gracias y aquí, como imagen final, nuestros hospitales.